Cuando el timbre de mi teléfono sonó y la pantalla mostró una tarifa de 1.000.000 de pesos, mi corazón dio un salto que todavía recuerdo. Acabo de recibir la solicitud más extraña de mi vida. ¿Un millonario? ¿En mi coche? La notificación parpadeó mientras el mapa marcaba la ruta hacia un barrio de mansiones. El tráfico se hacía denso y el reloj marcaba 17:58. Si alguna vez te ha pasado algo parecido, quédate, porque lo que voy a vivir en los próximos minutos cambiará mi percepción de los pasajeros para siempre. Soy Juan. Llevo 3 años conduciendo para Uber en la Ciudad de México, y aunque he recogido de todo tipo de gente, nunca imaginé que una sola solicitud pudiera transformar una noche ordinaria en una historia digna de película. Mientras revisaba la app, apareció una petición que jamás pensé aceptar: recoger a un cliente que pagaba 1.000.000 de pesos por el viaje. La pantalla mostraba cliente VIP, tiempo de espera 2 minutos y una tarifa que parecía sacada de un sueño. Me quedé mirando la cifra, pensé en la posibilidad de una propina de película y entre una sonrisa y otra, decidí aceptar por curiosidad y por la esperanza de que el día terminara con una anécdota inolvidable. Preparé el coche como si fuera una limusina, limpié cada asiento, ajusté la temperatura a 28 grados, puse una playlist de jazz suave y revisé que el GPS estuviera actualizado. Mientras ponía la música, mi mente corría con preguntas. ¿Qué responsabilidad tiene un conductor al transportar a alguien tan adinerado? ¿Qué tipo de conversación podría surgir? Me dije a mí mismo que, al menos, tendría una historia para contar a mis amigos. Llegué al punto de recogida y lo que vi me dejó sin aliento. Una enorme mansión con guardias de seguridad en la entrada, un coche de lujo negro estacionado frente a la puerta y una alfombra roja que parecía sacada de una gala. Un asistente, vestido de traje gris, abrió la puerta del coche y me recibió con una sonrisa profesional. El millonario descendió con paso firme. Llevaba un reloj de diamantes que brillaba bajo la luz del atardecer y un maletín de cuero que parecía contener secretos de alto valor. «Gracias por venir tan rápido. El tráfico está terrible», dijo con una voz que combinaba autoridad y cortesía. Al subir, noté una caja pequeña bajo el asiento del pasajero con una etiqueta que decía «Confidencial». Mi curiosidad se disparó. ¿Qué habría dentro? ¿Un contrato importante? ¿Una obra de arte? No dije nada, pero mi mente trabajaba a 1000 por hora, imaginando escenarios que jamás viví. El millonario tomó asiento, ajustó el espejo y sin perder tiempo pidió que tomáramos la ruta más rápida. El GPS, sin embargo, sugería un camino alternativo debido a un accidente en la avenida principal. El tráfico estaba pesado, los semáforos parecían eternos y de repente un coche de policía bloqueó la vía. El millonario frunció el ceño, mostró impaciencia y me preguntó si había otra forma de avanzar. Le propuse una ruta que conocía bien, una calle secundaria que evitaba el embotellamiento. Mientras girábamos, el pasajero empezó a hablar de su empresa de tecnología, mencionó una inversión de 500 millones y habló de sus proyectos filantrópicos, como la construcción de escuelas en zonas rurales. Cada palabra resonaba con la certeza de alguien que había visto el mundo desde una perspectiva privilegiada. En medio de la conversación, el asistente sacó la caja confidencial y la colocó sobre la mesa del asiento trasero. «Esto es para entregarlo en la oficina de la otra ciudad», explicó con una voz casi susurrada. El millonario asintió y, por un momento, su expresión de poder se suavizó, como si la responsabilidad de ese objeto pesado fuera una carga que él también quería compartir. Me pregunté si debía preguntar más, pero el silencio del coche y el sonido de la música de jazz me recordaron que mi papel era conducir, no interrogar. A medida que avanzábamos por calles menos transitadas, el paisaje urbano cambiaba. Los rascacielos dieron paso a barrios más tranquilos, y la luz del atardecer se transformó en una penumbra que apenas iluminaba la carretera.
El millonario, ahora más relajado, empezó a contar anécdotas de su infancia, de cómo había aprendido a montar bicicleta en una calle empedrada de la ciudad y de los momentos en que la fortuna no había sido suficiente para comprar la felicidad. Sus palabras tenían un tono nostálgico que contrastaba con la imagen de éxito que proyectaba su traje y sus accesorios. En un momento, el coche se detuvo frente a un pequeño café que parecía sacado de una película de los años 50. El millonario miró por la ventana y, sin decir nada, pidió que dejáramos el coche allí. «Quiero tomar un café antes de seguir», comentó mientras el asistente sacaba la caja confidencial y la colocaba sobre la mesa del café. Yo, sorprendido, acepté la pausa y me bajé del coche, observando cómo el cliente y su asistente se sumergían en una conversación que parecía más íntima que cualquier reunión de negocios. ¿Qué harías tú en mi lugar? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Mientras el café se llenaba de aromas a cacao y a pan recién horneado, el millonario sacó una libreta y empezó a escribir notas rápidas, como si estuviera planificando el próximo gran proyecto mientras disfrutaba de un simple espresso. Yo regresé al coche, pensando en la extraña mezcla de lujo y cotidianidad que había presenciado. La caja confidencial seguía allí, intacta, como un enigma que aún no había revelado su contenido. El asistente, al ver que el coche estaba listo, me indicó que era hora de continuar el viaje. Nos subimos de nuevo, y el millonario, con una sonrisa que ahora parecía más humana, me agradeció por la paciencia y la flexibilidad. «A veces, la vida te lleva por caminos inesperados», dijo, mientras el motor rugía y la carretera se extendía ante nosotros. Si esta historia te hizo ver el mundo de los conductores de otra forma, suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Al llegar al destino final, el edificio de cristal se alzaba como un faro de acero y vidrio que reflejaba la luz del atardecer, y el millonario se acomodó en el asiento del conductor con una sonrisa que parecía haber encontrado un punto de equilibrio entre la presión de su agenda y la tranquilidad del momento. Antes de abrir la puerta, giró la cabeza y me dirigió una mirada que, aunque cargada de autoridad, también mostraba una curiosidad inesperada. «Gracias por todo, Alex. A veces la gente se olvida de que detrás del volante también somos humanos», dijo, y con esas palabras sentí que el viaje había trascendido la mera transacción económica. Mientras él descendía, el asistente sostuvo la caja confidencial con una delicadeza que contrastaba con la robustez del maletín que había llevado al principio. En un gesto casi teatral, la colocó sobre la mesa del vestíbulo y, sin decir una palabra, abrió la tapa. Dentro, una serie de documentos impresos en papel grueso y una pequeña llave de metal relucían bajo la luz tenue del lobby. El millonario, con una mano en la espalda, tomó uno de los papeles y lo sostuvo frente a mí. «Esto es solo el comienzo», murmuró, y la llave giró en su mano como si fuera la señal de un futuro que aún estaba por escribirse. Me quedé allí, observando cómo la escena se desarrollaba, mientras el sonido de la ciudad se filtraba a través de los ventanales. En ese instante, comprendí que la verdadera riqueza no estaba en los números que aparecen en la pantalla de la app, sino en los momentos de conexión que, aunque breves, pueden cambiar la perspectiva de cualquiera. El asistente, al notar mi curiosidad, me lanzó una sonrisa y, con un gesto amable, me entregó una tarjeta de presentación. No era una tarjeta cualquiera, estaba impresa en un papel de algodón con el logotipo de su empresa, una firma que llevaba el nombre de una fundación dedicada a la educación de niños en comunidades vulnerables. Si alguna vez quieres colaborar o simplemente conocer más sobre lo que hacemos, aquí tienes mi contacto, dijo, y sentí que esa simple entrega era una invitación a algo más grande que cualquier viaje que hubiera realizado antes. Regresé al coche con el motor rugido como una promesa de seguir adelante, pero mi mente estaba inmersa en una mezcla de preguntas y reflexiones. ¿Qué habría dentro de esa caja? ¿Un proyecto secreto?
una obra de arte o tal vez una pista para una inversión que cambiaría el rumbo de alguna empresa. La curiosidad me acompañó durante el trayecto de regreso, y mientras el tráfico se despejaba poco a poco, el millonario comenzó a relatar una anécdota que había escuchado en una conferencia de emprendedores. Habló de cómo, en sus primeros años, había fracasado en varios intentos de negocio, y cómo cada caída le había enseñado a valorar la resiliencia por encima del capital. Sus palabras resonaban con una sinceridad que contrastaba con la imagen pulida que la gente suele asociar a los grandes empresarios. En un momento, el coche cruzó un puente que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, y el millonario, mirando por la ventanilla, comentó que esa vista le recordaba a los primeros días en los que soñaba con cambiar el mundo desde su pequeño apartamento. A veces, la presión de ser visto como un éxito puede ser una carga pesada, confesó, y su tono se volvió más vulnerable. Sentí que, a través de esas confesiones, el velo de la riqueza se desvanecía, revelando a una persona que, como cualquier otro, buscaba sentido y propósito. Al llegar a la zona donde había dejado el coche al inicio del día, el millonario se despidió con un apretón de manos firme y una mirada que transmitía gratitud. Gracias por la flexibilidad, Alex. No todos los conductores estarían dispuestos a desviarse por un café inesperado, dijo, y añadió que había dejado una propina que superaba cualquier expectativa que hubiera tenido al aceptar el viaje. Mientras él se alejaba, el asistente cerró la caja confidencial y la guardó en el maletín, como si fuera un tesoro que aún no estaba listo para revelar su contenido. Me quedé allí, con el motor apagado y la ciudad respirando a mi alrededor, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. La experiencia me había enseñado que, más allá de la tarifa, cada pasajero lleva consigo una historia, un sueño o una lección que puede impactar al conductor de maneras inesperadas. En los días siguientes, recibí un correo del asistente con una invitación a un evento benéfico organizado por la fundación que había mencionado. Decidí asistir no solo por la curiosidad, sino porque sentí que esa conexión había abierto una puerta a un mundo donde la ayuda mutua y la colaboración podían marcar la diferencia. Durante el evento, conocí a personas que, al igual que el millonario, habían transformado sus recursos en oportunidades para otros. Historias de jóvenes que recibían becas para estudiar ingeniería, de comunidades que obtenían acceso a agua potable gracias a proyectos financiados por empresarios comprometidos, y de iniciativas que buscaban reducir la brecha educativa en zonas rurales. Cada relato reforzaba la idea de que la verdadera riqueza se mide en el impacto que generamos, no en los ceros que aparecen en una cuenta bancaria. Al regresar a casa esa noche, mientras revisaba las fotos que había tomado durante el viaje, noté que una de ellas mostraba la caja confidencial cerrada, iluminada por la luz tenue del vestíbulo. Esa imagen quedó grabada en mi mente como un símbolo de los misterios que aún quedan por descubrir en cada esquina de la ciudad. Me pregunté cuántas otras cajas, cuántas otras historias estaban esperando ser abiertas por alguien dispuesto a escuchar y a aprender. Si alguna vez te has encontrado en una situación donde lo inesperado se cruza con lo cotidiano, ¿qué decisiones tomarías? ¿Te atreverías a desviarte por un café? ¿A abrir una caja que parece contener un secreto? ¿O a aceptar una propina que supera tus expectativas? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios, porque cada perspectiva enriquece esta conversación y nos ayuda a ver el mundo desde diferentes ángulos. Al final del día, mientras apago la luz del coche y guardo las llaves en el cajón, recuerdo que cada viaje es una oportunidad para conectar, para aprender y para crecer. La historia del millonario no solo me dejó una lección sobre la generosidad, sino también una invitación a mirar más allá de la superficie y a buscar el valor humano en cada pasajero que sube a mi vehículo. Si te ha gustado este relato y quieres seguir descubriendo más experiencias que cambian la forma de ver la vida en la carretera, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Cada historia es un viaje,
y tú eres parte esencial en este recorrido.